Uy, solo que uno se hunde demasiado rápido. Con razón hay que tener cuidado. Me acaban de llegar a sacar esos muchachones. Dicen que exactamente aquí donde me iba a meter por primera vez es prohibido, que ahí me voy a ahogar muy rápido. Con razón es que todo el mundo se está bañando por allá. Yo vi una ventana abierta, yo vi una oportunidad y la aproveché. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, nos encontramos en Colombia, específicamente en el Parque Nacional Tayrona. Tengo que confesarles que yo andaba de vacaciones, yo venía tranqui, no venía aquí a grabar un video, pero ¿cómo me puedo negar yo a mostrarles semejante belleza? Resulta que tenemos como 2 horas adentrándonos por aquí en el parking conforme iban apareciendo animales, monos, rocas y de todo. Dije yo, ¿cómo me voy a dejar esto solo para mí? Así que les voy a grabar un poquito de lo que nos vamos a encontrar. Este parque es uno de los parques más especiales que tiene Colombia y además aquí pegada está la Sierra Nevada. Es una sierra que empieza en la costa y se eleva hasta tener picos nevados. Es algo muy único en el mundo que yo no sabía que había por aquí. Entonces, más bien, si tienen información de la sierra, de las diferentes etnias, resulta que hay indígenas que nos hemos encontrado en el camino, que viven aquí dentro del Parque Nacional, que viven allá en la montaña. Entonces, si conocen guías indígenas o si conocen gente que nos puede ayudar a volver y adentrarnos ahí, déjenlo todo en los comentarios y vamos a ir a una zona que se llama el Cabo San Juan, que me dicen que es lo más especial que hay aquí en el parque. No sé si les dije, pero ya tenemos como 2 horas caminando y estamos a punto de llegar. Vean lo increíble que es esto. Este es el lugar más famoso de todo el Parque Nacional Tayrona, de los más famosos de Colombia, el Cabo San Juan. Vean esta... Ah, te lo creíste, perro, o te lo creíste, parcero, debería decir aquí en Colombia. Mentira, bichos. Esto que tenemos al otro lado es el increíble Cabo San Juan, más increíble que en las publicaciones de Instagram. Eso es algo difícil, es complicado que un lugar en la realidad sea más hermoso que como se ve en redes sociales, pero efectivamente el Cabo San Juan en el Parque Nacional de Tayrona lo logró. Un agua azul turquesa, transparente, el clima perfecto. Vamos a ver si subimos al mirador y a ver las 2 playas y todo lo que hay por aquí. Estamos viniendo a este lugar en plenas vacaciones, entonces imagínense, todo esto está a explotar de gente, a pesar de que nosotros hicimos una caminata como de 2 horas y media, 3 horas para poder llegar hasta aquí. Estoy viendo que se puede venir en lancha, como que se sube en una ciudad y se vienen en lancha hasta aquí y se ahorran todo. Yo creo que esa es la única manera de poder traerse la sombrilla, la hielera, las frías y de todo, porque eso al hombro aquí no llega, se lo toma uno en el camino. Este lugar estoy viendo que se caracteriza bastante por tener estas formaciones rocosas en la pura orilla y se ven espectaculares. Vean la playita y al lado estas formaciones de piedra e incluso a esta específicamente se puede subir. Hay un mirador y hay construcciones arriba. Uy, 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 qué berraquera, hermano, como dicen aquí en Colombia. Vean el color del agua, de la arena y cómo se levanta la selva, la montaña directamente después de la costa. Según me estuvieron contando, esto ya es la Sierra Nevada. Ya aquí arranca hasta llegar a picos nevados. Vean a este otro lado, esta otra playita, todavía más transparente el agua. En la cima hay un ranchito donde más bien parece que hay habitaciones arriba. Si hay habitaciones, hay manera de rentarlas. No sé cuál es, pero tiene que haber una manera. Y aquí abajo me estoy encontrando un misterio, algo que no he logrado resolver. Hay un montón de hamacas, unas 20 tal vez, pero está prohibido acostarse. No sé si están de adorno nada más, si pertenecen a la gente de arriba, pero está prohibido acostarse en las hamacas. Y yo con estas ganas, que imagínense. Y lo mejor de todo, vinimos aquí no en temporada alta, sino en temporada altísima. Yo creo que la más cara del año. Y aún así nos costó como $65 por persona llegar a este paraíso con el transporte de la ciudad, los guías y las entradas al parque, que las entradas de extranjero siempre son más caras.
Igual, si ustedes quieren, pueden investigar y venirse por su cuenta. Pero creo yo que para hacer la temporada más cara, está barato. Damas y damos, parceros y parceras, vamos a hacer la prueba más importante del día. Probar la playita del Tayrona, que está bien fresca, la verdad. Ahorita es que el sol se escondió y no quiso salir, como dijo Residente. Pero con el solcito que estaba haciendo, estaría deliciosa. Incluso ahorita para refrescarse, porque la humedad es demasiada. Estamos a la par de la pura selva. Está delicioso. Agua cristalina. Uy, solo que uno se hunde demasiado rápido. Con razón hay que tener cuidado. Me acaban de llegar a sacar esos muchachones. Dicen que exactamente aquí donde me iba a meter por primera vez es prohibido, que ahí me voy a ahogar muy rápido. Con razón es que todo el mundo se está bañando por allá. Yo vi una ventana abierta, yo vi una oportunidad y la aproveché. ¿Pueden creer que hay un restaurante frente al mar en un parque nacional que vende cervezas y que vende de todo? Vende un pollito al ajillo en $13.50 más o menos al tipo de cambio, que son como 7,000 colones. Imagínense a lo que puedes saber aquí. Aparte está delicioso. Me ofrecieron una lancha para salir de Tayrona, y ¿quién soy yo para negarme a tomar una lancha de 1 hora en lugar de caminar 2 horas y media y luego como 1 hora extra en carro y luego como 20 minutos más en taxi? Y tras de eso, la lancha me trajo directamente al pueblito en el que me estoy quedando. Resulta que esta ciudad o este pueblo que se llama Taganga, que por lo que veo la playa está prendida en fuego. Era el único lugar en donde habían habitaciones. Encontré una habitación en aquella montaña y además baratísima, como en 10 rojos la noche, en $20 aproximadamente. En vacaciones es lo único que estaba libre. Entonces, a ver qué nos ofrecen aquí por ese precio. A ver si logramos llegar para ver el atardecer desde allá arriba. Aquí se nota que cayeron las vacaciones, bichos. Vean la cantidad de gente que hay en la playa. Alquiler de jet skis, botes, ventas de comida, alquileres de sombrillas. Todo lo que ustedes se puedan imaginar se puede conseguir en esta playa, al parecer. No se nos va atravesando una arepa colombiana en el camino, amigos. ¿Y quién soy yo, señora? Dígame usted, ¿quién soy yo para negarme a semejante cosa, a semejante manjar, con todas las salsas del mundo para escoger? Así que deme una con pollito y queso. ¡Qué velocidad! No sé si conocen la arepa colombiana. Es parecida a la venezolana. Yo sé que hay un problema y un conflicto grande en el que no voy a entrar, pero es una tortilla de masa rellena. Esta es de pollo con queso, la rellenan con todo y le ponen salsitas también espectaculares. Aquí le vamos a poner salsa tártara y de ajo, que es como una mayonesa más o menos casera, y aquí tienen salsa de camarón, tienen una salsa que se llama salsa de suero. Es básicamente, literalmente suero, leche así como agriecilla. Vamos a probar esta belleza con todos los poderes. Por Dios, qué delicia, señora. A mí me hace mucha gracia que siempre que salgo de vacaciones no tengo nada planeado. No sé dónde se toma aquí un taxi, no sé dónde nada. Tenemos que ir a buscar por esta callecita. ¿Quién se digna a llevarnos allá arriba? Porque subir caminando, yo le agradezco. Arriba al mirador. Por ir de aquí a otra ciudad como a media hora me cobran 20,000 pesos. Y por este recorrido de, no sé, 4 minutos me acaban de cobrar 10,000, la mitad. Acabo de corroborar, no fueron 10 rojos, sino 20 rojos. $45 más o menos la noche. Pero cuidado, cuidado con lo que estamos consiguiendo a ese precio en Taganga. Vean la vista impresionante que hay desde este cuarto, el atardecer por allá cayendo, el mar, el pueblo. Díganme si es o no es un ofertón en la temporada más cara. De hecho, solo conseguí una noche a ese precio. Ya después voy a Cartagena, donde me duele el costo que tiene la noche, pero aquí está regalado. Pero esto no es todo. Si abrimos la ventana, vean la zona que tenemos aquí. Tenemos piscina fuera del cuarto, incluso hay un jacuzzi. Yo creo que eso tiene agua caliente. De verdad está increíblemente barato esto.
escuchado que Santa Marta era bonito, que tenía de todo, pero me habían dicho que era como muy rural, que había poco desarrollo y poco ambiente. Y para nada, más bien el ambiente aquí de noche es otro nivel. De día se puede ir a lugares como el Parque de Tayrona, donde anduvimos hoy en este mismo video. Y en la noche usted sale a caminar y son calles completas que están cerradas para que la gente camine, vaya a buenos restaurantes, hay discotecas, hay gente haciendo shows, hay de todo por aquí. En cada esquina hay algo diferente. Por aquí hay alguien que anda con títeres, al otro lado hay gente haciendo de estatua, de hecho da un poco de miedo. Anda gente improvisando a la gente, hay ventas de comida en cada esquina también. Hasta un grupo musical se encuentra. Hay gente aquí con una comparsa cantando. No, yo hablándoles de que aquella estatua daba miedo, y vean esta de la muerte flotando en el aire, y este constructor también suspendido en el aire. Están creativos. ¿Qué está pasando con esta ciudad? No hay restaurantes disponibles. ¿Tan buena la comida o qué? Intento entrar y me dicen que ya no hay mesas para hoy, un lunes. Finalmente se dignaron a darnos un espacio aquí en un restaurante. Estaba leyendo y es que hay restaurantes top aquí en la ciudad de Santa Marta con muy buenas reseñas, con comida élite. De hecho que al que entramos también se ve bastante fresón. Hay una muchacha por allá cantando en vivo. Todo es así como extraño, como servido de manera exótica. Usted sabe que cuando una bebida trae 2 limones secos arriba es porque vale el doble. Así que vamos a ver cuánto vale todo lo que nos van a traer y qué tal la comida también, que al parecer tiene fama de ser buena. Cuidado que tenemos plato fuerte en la mesa. Esto es una pasta de camarones y también, para que tengan cuidado, cuando a ustedes les sirven las almejas así abiertitas hacia arriba, también es que viene un vergazo. Así que prepárense para lo que viene. Pero bueno, aquí les va otro dato. Si esto está espectacularmente rico, bueno, esta tacita indicadora también, cuando viene el queso así aparte, es un indicador. Ahora, si cuando usted prueba esto le explota el sabor en la boca, uno paga el vergazo sin miedo. Entonces ya nos vamos a dar cuenta. Está bueno. Es una belleza. Cumplió las expectativas de lo que transmite a la vista. Si Santa Marta me estaba empezando a gustar, ya en definitivo ya lo declaro. Me encanta este lugar. Por esa cena en ese lugar que ustedes vieron, pagué $20, 10 rojos. Y estaba todo servido bien tuani, estaba muy rico, espectacular. También en Santa Marta visitamos un refugio de animales marinos en el que tenían cosas bastante interesantes. Para llegar hasta allá tomamos una lancha en la ciudad. Uno de mis peores enemigos, el mar estaba picadísimo. Yo creí que nos íbamos a volcar, pero gracias a Dios llegamos con bien, sanos y salvos. Tan solo llegar nos encontramos con manatís, con tortugas enormes, tiburones, y todos estos animales me comentaban que la gran mayoría son rescatados, rehabilitados y, si se puede, reinsertados en el mar. Incluso había un show con delfines en el que, más que enseñar todas las habilidades de los delfines, iban hablando de diferentes características que tenían los animales y de cómo cuidar su hábitat y todo este tipo de cosas. Y lo más espectacular fue un túnel con el que yo nunca me había encontrado. Amigos, esto está demasiado loco. Es como estar debajo del mar, viendo los animales de abajo hacia arriba. Vean todas las mantarrayas y todos los peces aquí donde pasan a la par de nosotros. No sé por qué nunca había estado en un túnel de estos, pero está demasiado épico. Bueno, parceros, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció Santa Marta. A mí me parece espectacular. Fue una simple pasada rápida, pero tenía muchísimas ganas de venir a conocer esta ciudad de Colombia, y ahora tengo muchísimas más de volver y conocer toda esa parte indígena, de restos arqueológicos que hay por ahí en la selva, por todo lado. Hay una ciudad perdida a la que podríamos ir. Un montón de cosas, más bien todo lo que sepan déjenmelo ahí en los comentarios.
vemos. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Cuéntenme si les gustan este tipo de videos de vacaciones. Pura vida y besitos de alguien que hoy conoció el Parque Nacional increíble de Tayrona.